La violencia hacia la mujer. La violencia es una conducta que puede derivar en acciones discriminatorias. Surge por el sistema patriarcal que rige en la sociedad. Este es una estructura social construida históricamente que se basa en las relaciones desiguales de poder, donde la mujer es considerada inferior al hombre. Las relaciones patriarcales se dan cuando una sociedad está asentada en el androcentrismo, es decir, en una visión del mundo que tiene al hombre como centro de toda actividad humana. Cuando se presentan conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de las mujeres, hablamos de machismo. Y el feminismo es un conjunto de ideas políticas y sociales que promueven la igualdad de género y cuestionan la violencia y la dominación masculina sobre la mujer. Para que lo tengas claro, la discriminación hacia la mujer es ejercida a través de la reproducción de estereotipos, prejuicios y estigmas relacionados con su género. A lo largo del tiempo, se ha asociado el estereotipo femenino con conceptos como la afectividad, dependencia, fragilidad y preocupación por los demás. Así, por ejemplo, el familismo sexual es un estereotipo en el que se identifica a la mujer exclusivamente con la familia. El marianismo, en cambio, parte de una visión de la mujer como madre, cuando la mujer está asociada a actividades o cualidades como la belleza, la seducción o el atractivo físico, se la considera como un objeto sexual, y si aparece desprovista de inteligencia o personalidad, es una mujer adorno. Si hablamos de estigmas, nos referimos al sentido negativo que le da, de forma injustificada, a una acción o característica propia de las mujeres. Surgen de ideas falsas y producen una imagen generalizada, una imagen reducida que desvirtúa múltiples características de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres con cabello rubio, las mujeres con minifalda, las mujeres afro. Y si nos referimos al prejuicio, hablamos sobre el accionar que una persona tiene en relación a las mujeres, basado en los estigmas y estereotipos. Para que lo entiendas aún mejor, si el estigma es el uso de la minifalda y el estereotipo es que las mujeres que usan minifalda son fáciles y ofrecidas, el prejuicio es que si eres una mujer que usa minifalda, entonces seguro quieres tener relaciones sexuales. La Constitución ecuatoriana establece que las niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria. Ante la ley, son iguales y no pueden ser discriminados por ningún motivo. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, la discriminación se evidencia en las conductas con las que se desprecia a este grupo de personas basándose en prejuicios negativos, estereotipos o estigmas relacionados con una supuesta desventaja, la edad, y que tiene por efecto, intencional o no, vulnerar sus derechos y libertades fundamentales. Otras formas en las que se puede vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación son a través de el adultocentrismo, que se basa en la creencia de que los adultos poseen más poder que las niñas, niños y adolescentes, y por ende son superiores y tienen acceso a ciertos privilegios. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando los niños no pueden opinar, porque se considera que no piensan como adultos y no pueden razonar. La espectacularización, que convierte todo contenido comunicacional en un espectáculo, por ejemplo, cuando se realiza un reality show con los talentos o sentimientos de los niños. La revictimización, que se refiere al proceso con el que se vuelve a agredir de manera intencionada o no a la niña, niño o adolescente que ha sido víctima de violencia, por ejemplo, cuando ocurren casos de violación o acoso infantil, y en los medios de comunicación se les entrevista a las víctimas preguntando: ¿qué sentiste cuando te violaron? Y de la invisibilización, aquel proceso cultural y dirigido por un grupo hegemónico, adultos, para omitir la presencia de un grupo social, niñas, niños y adolescentes, considerado como minoritario. Un claro ejemplo es cuando un medio de comunicación planifica su parrilla de programación sin tomar en cuenta el interés superior del niño. La participación de las niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación puede analizarse desde dos perspectivas: su intervención en el sistema de comunicación y la producción de los contenidos dirigidos a este grupo. Eliminar del lenguaje comunicacional la palabra menor, para referirse a niñas y niños por la carga de inferioridad que el término genera. Eliminar calificativos estereotipados hacia los adolescentes como edad del burro, desadaptados, rebeldes sin causa, etc., porque fomentan la estigmatización y discriminación.
Según el Protocolo de Asistencia Integral de Gina Benavides y Susana Rodas, la movilidad humana es el proceso que cualquier persona natural, familia o grupo humano experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde nació o ha residido hasta el momento. El desplazamiento de las personas en situación de movilidad humana puede ser voluntario o forzado y se da por causas políticas, culturales, familiares, económicas, por conflictos internos o agresión extranjera. La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 40, 41 y 42, reconoce el derecho de las personas a migrar y aclara que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. A nivel internacional, no existe un concepto universal de la palabra migrante, pero debes conocer que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Ley de Movilidad Humana utilizan los siguientes términos. Migrante internacional es toda persona que se encuentra fuera del estado del cual es nacional. Migrante interno es toda persona que se encuentre dentro del territorio del cual es nacional, pero fuera del lugar en el que nació o donde reside habitualmente. Migrante en situación irregular. Aquella persona que ingresa de forma irregular a un estado del que no es nacional o que ha permanecido más allá del tiempo autorizado. Refugiado. Persona que debido a temores de ser perseguida por motivos de religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentre fuera de su país. Solicitante de asilo. Persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido aprobada por el país de acogida. Protección complementaria. Es la que se le otorga a un refugiado que no puede acceder a esta categoría ni a sus derechos. Tráfico ilícito de migrantes. Es facilitar la entrada ilegal de una persona a otro país con el fin de obtener un beneficio financiero. Trata de personas. Se refiere a la captación, traslado y retención de una persona bajo amenazas con fines de explotación. Niño, niña acompañado. Se refiere a todo niño, niña o adolescente que se mueve transfronterizamente de un lugar a otro, pero no con sus padres sino con una tercera persona. Niño, niña o adolescente separado. Todo niño, niña o adolescente separado de ambos padres o tutores legales puede tratarse de menores acompañados por otros miembros de adultos de su familia. Desplazados internos. Son aquellas personas que han sido obligadas a dejar sus hogares pero no han cruzado la frontera fuera de su país de origen. Flujos mixtos. Son aquellos que se originan por diversas causas y se caracterizan por ser movimientos de población complejos donde se unen dos o más de las variantes anteriores. La protección de las personas en situación de movilidad se basa en garantizar su derecho a la educación, salud, trabajo e igualdad de condiciones, justicia, identidad, servicios públicos en general y al voto en caso de residir más de 5 años en ese país. La multiculturalidad y la convivencia intercultural. Los movimientos migratorios a lo largo de la historia de la humanidad han sido una de las principales razones por que nuestras sociedades son diversas. La diversidad implica que todas las personas son diferentes desde muchos puntos de vista: edad, sexo, características físicas, orientación sexual, personalidad, aficiones, creencias y nivel de vida. Esto también conlleva desacuerdos y conflictos. Cuando una sociedad determinada empieza a percibir su diversidad como una amenaza, genera desestabilidad, discriminación y violencia. Sin embargo, los aspectos negativos pueden transformarse en oportunidades que permitan construir sociedades multiculturales y, en el mejor de los casos, interculturales, donde exista un diálogo entre iguales y se reconozca los derechos humanos de todas y todos sin importar el grupo al que pertenezcan. La interculturalidad permite el diálogo, la concertación y con ello la integración y convivencia de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. El enfoque de movilidad humana exige conocer la realidad de la migración para desarrollar normas y prácticas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes, donde se reconozca derechos individuales y colectivos, sin discriminación alguna y con absoluto rechazo a prácticas que violen sus derechos.
Los medios de comunicación tienen un rol fundamental como agentes socializadores y generadores de cambio, porque inciden en la construcción de realidades y difunden mensajes escritos, visuales y sonoros, que tienen un efecto positivo o negativo en las personas, la familia y la sociedad. Para un manejo adecuado de la información, los medios deben generar mensajes que promuevan las formas de exigir el respeto y garantía de los derechos de las personas en condición de movilidad humana. Evitar las generalizaciones descalificadoras para una persona, nacionalidad o grupo social. Emitir mensajes que mejoren la percepción de las personas de movilidad, el combate a la discriminación y la promoción de la convivencia pacífica. Al referirse a las personas de movilidad, eliminar hipérboles como invasión, brote o grandes oleadas. Contribuir a combatir el tráfico de personas y la usura, informar y difundir que estas actividades constituyen un delito y vulneran la dignidad y los derechos de las personas. Discapacidad y diversidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, la discapacidad es un concepto en evolución, posee una larga historia y está vinculada a los diferentes contextos sociales y culturales de la humanidad. Hasta los años 1900, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les consideraba como seres especiales con bendición divina, o se les asociaba al mal y al castigo divino. Hasta la década de los 90, desde un enfoque médico, la discapacidad era sinónimo de enfermedad y se reconocía que el problema era la deficiencia que presentaba la persona para movilizarse, ver, oír o comprender el mundo que lo rodeaba. Por eso, la atención se centraba en procesos de rehabilitación médica para que las personas pudieran incorporarse a la sociedad. En la actualidad, Ecuador utiliza el enfoque de derechos humanos y gracias a este, las personas con discapacidad se reconocen como sujetos de derecho en igualdad de condiciones con los demás. En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que reconceptualiza la discapacidad como un fenómeno biopsicosocial donde se coloca en el mismo nivel de importancia a los factores biológicos, psicológicos y sociales, tanto para explicar como para intervenir en la discapacidad. En nuestro país se reconocen 5 discapacidades. Si hablamos de valores, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad reconoce a 3 básicos para su interacción con los medios de comunicación, su familia y la sociedad en general. La dignidad, que exige que las relaciones no se enfoquen en la discapacidad de la persona, sino en su valor como ser humano, afirmando que la dignidad es inherente a todos los individuos. La autonomía, que reconoce la capacidad que tienen las personas con su discapacidad para tomar decisiones, tener control sobre su vida privada y su participación pública. Y la solidaridad, que se refiere al sentimiento de unidad, lealtad o apoyo incondicional y oportuno para conseguir un fin común. Consiste en ofrecer ayuda a los demás y la colaboración mutua entre las personas. El lenguaje es importante en la organización y estructuración de la conciencia humana. Es un producto social e histórico que crea realidades. Las palabras o adjetivos cargados de prejuicios y estigmas sociales categorizan y colocan en situación de discriminación a una persona o grupo de personas, pues impacta en la forma en cómo ella se percibe y potencian reacciones negativas en la sociedad. El lenguaje positivo es toda expresión verbal o escrita que tiene como objetivo fundamental referirse a las personas con discapacidad de una forma correcta, respetuosa y adecuada. Durante años, se ha utilizado adjetivos y frases peyorativas como el patojo, la discapacitada, el cieguito, el mudo, el discapacitado mental, el mongólico, entre otros términos que causan daño y minimizan la valía de las personas, negándoles el goce y ejercicio de un derecho. Para evitar que se continúen reforzando prejuicios y estigmas sociales, es necesario que la sociedad adopte un lenguaje positivo al momento de dirigirse a toda persona o al referirse a una persona con discapacidad. Ahora, si entendemos que los medios de comunicación tienen una influencia y poder fundamental en la opinión pública y en la construcción de las identidades individuales, entonces los profesionales de la comunicación deben tener clara su responsabilidad tanto en la producción de contenidos como en las palabras que se utilizan para transmitirlos. Los términos que deben utilizar para dirigirse a este grupo social son: personas con discapacidad,
personas con discapacidad y personas sin discapacidad, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad auditiva o persona sorda, persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual o persona ciega. El compromiso fundamental del agente de igualdad es producir cambios en los actores implicados en los procesos comunicacionales para que permitan el ejercicio de los derechos a la comunicación e información de los grupos de atención prioritaria y promuevan la difusión de prácticas democráticas e incluyentes en los mensajes que emiten los medios.